bienvenidos una vez más a Acción Positiva. Estamos iniciando un año, pero será un año muy importante y trascendente para nuestro país, ya que es un año electoral y hoy estaremos tocando ese tema en Acción Positiva, así que acompáñenos. El Tribunal Supremo Electoral oficializó este viernes 20 de enero pasado la convocatoria a elecciones generales 2023 y espera la participación de partidos políticos y la inscripción de comités cívicos que podrán presentar sus candidaturas a cargos de elección popular según el decreto 1/2023. Aquí podemos ver en pantalla el calendario de las elecciones generales que serán para este año. El 21 de enero al 26 de marzo podemos ver que está el periodo de inscripción de candidatos. Del 23 de marzo al 23 de junio se realizará la campaña electoral y el 25 de junio del 2023 de 7 de la mañana a 7 de la noche se estarán realizando las elecciones generales. Es decir, que ahora nos encontramos en la primera fase, que es la fase de inscripciones. El tema que ocupó a líderes y simpatizantes fue el ansiado espacio en la papeleta electoral, por lo que representantes de partidos políticos hicieron fila, incluso hasta pernoctaron desde el 1 de enero frente al Tribunal Supremo Electoral y horas después de la convocatoria de elecciones generales anunciaron que entre la noche del viernes 20 de enero y la madrugada del sábado 21 entregaron la documentación solicitada para empezar el proceso de inscripción. El objetivo de los representantes de los partidos era inscribir a su binomio presidencial y obtener la mejor posición en la boleta electoral. Guatemala elegirá presidente y vicepresidente, 160 diputados del Congreso de la República, 20 al Parlacén y 340 alcaldías en las elecciones generales que se celebrarán este próximo 25 de junio. Según las últimas noticias en torno a este tema de las inscripciones de candidatos e impugnaciones, para algunos de ellos es un tema que debaten los expertos. Y para conversar el día de hoy tengo el gusto de presentar al licenciado Eric Castillo, abogado y notario, constitucionalista y expresidente del Tribunal de Honor del CAN, quien compartirá con nosotros su opinión respecto a este tema, y también me acompañan esta noche Jorge Ortega y Miguel Flores de Acción Positiva, así que gracias a cada uno de ustedes. Bienvenido, licenciado Castillo. Estamos ya en este 2023 rumbo a las elecciones generales y vemos cómo va en aumento la oferta electoral. Acción Positiva durante toda su trayectoria ha sido referente de educación cívica para los guatemaltecos y es por eso que hoy, entrando de lleno en el tema de elecciones generales, doy inicio con la siguiente pregunta. Coméntenos cuáles son los requisitos establecidos por la ley para optar a un cargo de elección popular, por favor, licenciado. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Acción Positiva, a Guatevisión y especialmente a la licenciada Sofi que dirige esta entrevista. En efecto, los requisitos los encontramos concretamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Para ser presidente y vicepresidente de la República, para poder postularse, se requiere ser guatemalteco de origen, encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos políticos y ser mayor de 40 años. Para ser diputado, de igual manera, ser guatemalteco de origen, encontrarse en ese libre ejercicio de los derechos. Y para poder postularse alcalde, síndico o concejal, se requiere ser guatemalteco de origen, encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos, ser vecino del distrito municipal en el cual se postula y saber leer y escribir. Esos son los requisitos constitucionales y el que se encuentra últimamente en el Código Municipal también, lo cual implica que esto debe ser coherente con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución, que también una persona tenga capacidad y honradez, que son los requisitos que de manera integral debe de examinar, en este caso, el director general de Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que finalmente va a asumir la decisión de inscribir candidatos ya para postularse para este evento general. Muy bien, licenciado, gracias. Ya hablábamos un poco acerca de las fechas y el calendario de este periodo de elecciones. Hablemos un poco acerca de cuál es la última fecha en la que pueden presentar las solicitudes de inscripción en los diferentes candidatos. Sí, sobre ese tema ya se hicieron las publicaciones respectivas y efectivamente se publicó que la última fecha para postularse es el 26 de marzo del presente año, es decir, que ese es el último día
en el cual se cierra definitivamente la participación ciudadana. Recordémonos que este proceso electoral tiene varias fases. La primera fase la encontramos efectivamente en las postulaciones e inscripciones. La segunda fase en la campaña electoral y la fase más importante que es la votación, la elección que hará el pueblo de Guatemala sobre quiénes serán sus próximos gobernantes. Y estas fechas incluso ya están definidas. En agosto se tiene previsto para el 20 eventualmente una segunda vuelta. Y para junio tenemos la primera. Entonces, sí hay un calendario bien definido por parte del Tribunal Supremo Electoral que es coherente con la exigencia que establece la ley electoral y de partidos políticos. Muy bien, licenciado. Jorge Ortega ha recibido de parte de los televidentes muchas preguntas que les inquietan y quisiera darle la palabra a Jorge para que nos cuente un poco acerca de estas inquietudes que presentan los televidentes. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Sofi, mucho gusto. Bien, licenciado Castillo, qué gusto en saludarlo. Siempre es un honor tenerlo por acá en Acción Positiva. Muchas gracias. Pues básicamente nosotros queremos ir un poquito en este tema porque ha generado mucha inquietud de que el proceso de inscripciones inicia después de la convocatoria, horas después empiezan a recibir expedientes en el registro de ciudadanos y ya se empiezan a dar las primeras, pues digamos, polémicas en función de algunas situaciones. Ya hay presentación de nulidades ante el Tribunal Supremo Electoral por parte de algunos binomios presidenciales, otros partidos lo han venido haciendo en contra de otros partidos, y vemos que la dinámica se ha venido dando en la última semana en ese sentido. Pero hay un punto que hemos venido nosotros viendo, ya que hay un artículo donde específicamente en los requisitos para poderse inscribir deben de presentar la constancia de inexistencia de cargos. Pero muchas veces los hallazgos de una investigación o una denuncia se toman como sentencia. ¿Cómo poder hacer esa diferencia? O sea, hay una auditoría, se encuentra un hallazgo, pero esto se puede desvanecer, pero mientras tanto esto bloquea la inscripción de los candidatos. Vemos que el día viernes un binomio pues recibe ya la respuesta de una solicitud al Tribunal Supremo Electoral, ya que había sido rechazada su inscripción en el registro de ciudadanos, y en el Tribunal Supremo Electoral les vuelve a decir que no, derivado precisamente de un hallazgo encontrado en una persona que va dentro de un binomio, y entonces pues él presenta a lo que coloquialmente le conocemos finiquito, pero finiquito ya es cuando han pasado 20 años de haber manejado fondos públicos, pero que su inexistencia de cargos, pues la Contraloría se lo deniega. ¿Cómo ve esta situación, licenciado? Sí, partamos de la premisa constitucional. La Carta Magna establece que todos los guatemaltecos tienen el derecho a elegir y ser electos. En este caso, a postularse a cargos públicos. De esa cuenta, ningún órgano electoral ni tribunal debiera limitar el ejercicio de ese derecho, porque este deriva y está concedido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo que ha ocurrido es que en la ley electoral y de partidos políticos, dentro de los requisitos para poder realizar esa inscripción por parte del director general de Registro de Ciudadanos, se exige la constancia de inexistencia de reclamación de cargos, con una vigencia que tiene durante 6 meses. Así lo establece la ley electoral, que es una ley constitucional. Ahora bien, acá el Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea muy importante, porque es la máxima autoridad en materia electoral. Y la propia Corte de Constitucionalidad en sus fallos ha indicado que no se pueden inmiscuir en las decisiones del propio Tribunal Supremo Electoral porque tiene su propia competencia, salvo casos excepcionales o de relevancia constitucional. ¿Por qué hago alusión a ello? Porque en Guatemala nos hemos dado cuenta que últimamente se está judicializando la política y esto es lo que no tienen que permitir los órganos electorales, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. La expedición de la constancia o finiquito o solvencia, como se le denomina, sabemos perfectamente que va exigida
a quienes han manejado la cosa pública, quienes han manejado fondos. Y en estos casos muy especiales, definitivamente no debe de tratarse de una simple denuncia, porque si no, imagínense ustedes, cualquier persona que pretenda bloquear la postulación de un candidato, basta con que presente una denuncia para que efectivamente pueda revocarse su inscripción, y no es así. La Contraloría General de Cuentas es el órgano fiscalizador constitucionalmente llamado para realizar esa función, pero tiene que tener el debido cuidado que cuando presente sus denuncias ante el Ministerio Público, que son la base para poder incluso negar, expedir un finiquito, estas denuncias se encuentren fundadas y no sean espurias. De esa cuenta, considero que el requisito de la constancia o solvencia sí es sine qua non, o sea, sí es necesario, es fundamental. Pero los órganos, en este caso electorales, también tienen que analizar que hay un tiempo de vigencia que tiene la constancia, que si bien es cierto, hoy se le expide a un ciudadano esa constancia, pero mañana puede ser que la Contraloría le efectúe algún reparo sobre el manejo de algunos fondos o inobservancia de leyes, y que eso provoque la revocación de ese finiquito, también es una facultad que tiene la Contraloría. Aquí la responsabilidad, y eso es lo que confiamos los ciudadanos, es que la Contraloría General de Cuentas no se vaya a prestar precisamente a esa coyuntura en la cual se establece que hay grupos de poder en el país que tienen incidencia en estas instituciones para bloquear candidaturas. Porque, como ocurrió en el evento general pasado, nos dimos cuenta que a última hora, en las últimas 2 semanas, incluso se revocó la inscripción de organizaciones políticas que habían postulado candidatos a presidente y vicepresidente. Entonces, creo que para eso nosotros como abogados tenemos la responsabilidad de estar pendientes de que esos actos no sucedan, e incluso siempre lo hemos hecho, hemos planteado acciones cuando hay ilegalidades, cuando está en riesgo la institucionalidad del país. Aquí recordémonos que no se trata de la elección a un cargo que no tiene incidencia, al contrario, es la incidencia sobre la institucionalidad, sobre lo que es la Constitución, la forma en que se integra uno de los poderes del Estado, 2 de los poderes del Estado, el organismo legislativo y el ejecutivo. Finalmente, en relación a la pregunta que se hace, considero que para poder emitir una opinión en cada caso particular habría que tener a la vista las actuaciones. Es muy, en este caso, prematuro poder uno entrar a hacer algún cuestionamiento sobre alguna denuncia. Habría que tener a la vista los elementos para poder establecer que efectivamente hay un reparo que sí amerita que se pueda revocar un finiquito o constancia o solvencia, como se le denomina en la ley, porque sí es un requisito que exige la Constitución. Pero si efectivamente ya se le ha expedido a un ciudadano ese finiquito, también la Contraloría debe tener el deber de cuidado de no prestarse a estar revocando los mismos, porque entonces lo que habría es una falta de certeza jurídica, y la responsabilidad es precisamente de los órganos electorales de no permitir esa situación. Gracias, licenciado. Y precisamente en el análisis y en lo que nosotros hemos venido observando es, o sea, hay hallazgos, hay reparos, la Contraloría pues se contradice, existe esa situación de que sea controlada por fines políticos y esos temores que los guatemaltecos puedan estar teniendo. Pero hay un elemento fundamental en la Constitución de la República que habla de la presunción de inocencia. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que hay son, en este caso, hallazgos o hay denuncias, pues simplemente le dicen, miren, no se puede, no ha sido vencido en juicio, pero usted no puede participar porque alguien vino, lo denunció y hay ese reparo. ¿Cómo ve la presunción de inocencia en este sentido, licenciado? Sí, considero que el artículo 5 de la ley electoral establece claramente, y me voy un poco más allá, es una ley constitucional, que a ninguna persona se le puede dar su derecho político a participar o a postularse, hasta en tanto no haya una sentencia condenatoria firme que le impida o suspenda el ejercicio de esos derechos. Actualmente, y es del conocimiento público, en los procesos electorales son los grupos paralelos de poder que hay en el Estado los que han incidido sobre qué candidatos va a elegir el pueblo de Guatemala, y esto es lo que precisamente se tiene que evitar en este proceso electoral 2023.
¿En qué forma? Que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad, pues avale la inscripción de todos los candidatos que cumplan los requisitos y puede establecer claramente cuando alguna denuncia es espuria, es decir, el único que tiene esa función de calificar finalmente es el Tribunal Supremo Electoral, porque reitero, la misma Corte de Constitucionalidad ha respetado y ha afirmado en sus fallos que es el ente que el que debe dirimir o definir sobre las inscripciones. Ahora bien, creo que sí es importante que el Tribunal Supremo Electoral hoy asiente un precedente y cumpla con su deber de inscribir a todos los candidatos que obviamente pongan a la vista las exigencias constitucionales y legales y no se preste a lo que eventualmente podemos considerar denuncias espurias a efecto de poder bloquear candidaturas. Yo considero que el Tribunal Supremo Electoral debe permitir la participación de todos los binomios y que sea el pueblo de Guatemala el que finalmente elija quiénes van a ser los próximos gobernantes. No podemos permitir como guatemaltecos que en esta mesa de análisis el Tribunal Supremo Electoral o incluso las Cortes de Constitucionalidad, en este caso del país, sean las que definan cuáles son las propuestas de binomios sobre las cuales va a elegir la población. Sí veo una afectación al sistema democrático guatemalteco, que en este momento se esté rechazando inscripciones de binomios, precisamente porque han contado, según entiendo, con los respectivos finiquitos y resulta que de un momento a otro hay una revocación que lo que genera es una serie de dudas. Y el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es garantizar la pureza del proceso democrático y esto es permitirle a todos los ciudadanos que ejerzan su derecho de postularse, salvo casos excepcionales como la misma Constitución garantiza el derecho de presunción de inocencia. La sola presentación de existencia de una denuncia no debe de servir de argumento para que incluso la Contraloría General de Cuentas revoque un finiquito. Una persona tiene que estar vencida en un proceso, tiene que mantenerse su presunción de inocencia y su derecho a participación. Hemos visto y como abogado he tenido la experiencia que después de que finalizan estos procesos electorales se dan sobreseimientos, cierres de los procesos de personas a las cuales se les vedó su derecho de participar, pero que durante ese proceso no hubo ninguna posibilidad que se pudieran postular por la sola presentación de una denuncia. Entiendo perfectamente que lo que la Constitución pretende es que todos los funcionarios que han manejado fondos públicos tengan su respectivo finiquito, pero también tenemos la experiencia de que en Guatemala los grupos de poder cuando pretenden bloquear candidaturas utilizan ese tipo de denuncias para que efectivamente no se les permita esa participación. Aquí la responsabilidad la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Es el que tiene que calificar la documentación y no prestarse a ese tipo de intereses espurios. Gracias, licenciado. Y aquí el tema es precisamente lo que usted nos mencionaba, que no, esto no sea una situación judicial. Entonces, es lo que a todos nos atemoriza para que el proceso electoral se pueda llevar, como usted muy bien dice, con la participación de todos. Entonces, si usted nos pudiera orientar un poco en el proceso para que nuestros televidentes puedan comprender este proceso, porque lamentablemente la palabra supremo al tribunal a veces le queda corta. Entonces, estamos hablando de que si en el registro de ciudadanos a alguien se le niega su inscripción, pues después, como vimos ya en un caso, ya empezó a resolver el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué instancias y qué procesos y qué tiempos lleva para poder pues, buscar esa inscripción o que sea aceptado o denegada y hasta dónde pueda llegar? Efectivamente, si algún ciudadano se postula al cargo de diputado al Congreso de la República, alcalde, síndico, concejal o incluso a presidente y vicepresidente de la República y se le rechaza o se le niega la inscripción, debe promover el recurso, en este caso, de nulidad, que está previsto especialmente durante el proceso electoral. Este se plantea ante el director general de Registro de Ciudadanos, el que tiene 3 días para resolver, en este caso para remitirlo al Tribunal Supremo Electoral, que es el que finalmente va a definir o dirimir el fondo del asunto. En otras palabras, aunque el director general del Registro de Ciudadanos decida rechazar una inscripción,
el recurso que se plantea ante él impugnando su decisión lo eleva al Tribunal Supremo Electoral, que es quien finalmente va a confirmar el rechazo de la inscripción o va a ordenar que se inscriba en este caso al ciudadano que se postule a alguno de los cargos de elección popular ante sindicados. Si finalmente el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, confirma el rechazo de una inscripción, entonces el ciudadano postulado podrá acudir directamente en amparo contra el Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que este, como tribunal de amparo de primer grado, determine si le otorga o no el amparo provisional, y esta decisión pueda ser apelada incluso ante la Corte de Constitucionalidad, la que finalmente va a dirimir si una persona debe incluirse o no dentro de los listados de elección popular. Yo reitero, los órganos electorales, entiendas el Tribunal Supremo Electoral, el Director General de Registro de Ciudadanos, no deben de establecer un rechazo de candidatura, sino tienen que respetar el derecho que tienen todos los ciudadanos de postularse a cualquier cargo de elección. La facultad que tienen estos órganos electorales es únicamente de establecer que se cumplan con ciertos requisitos, pero que la Constitución manda, establece, pero en ningún momento debe de quedar al arbitrio o a la subjetiva apreciación de estos órganos electorales el de decidir si se admite o no un binomio, precisamente porque acá es un derecho que deriva de la Constitución y no está sujeto a las decisiones que eventualmente puedan emitir los órganos electorales ya indicados. Eso sería en cuanto a ese aspecto. Creo que además, mientras ustedes van definiendo ahí la participación, la Contraloría General de Cuentas únicamente deberá limitarse a establecer, obviamente, si hay procedimientos de reparos, pues que se agoten esas vías administrativas, porque hay responsabilidad administrativa cuando se inobservan leyes, civil cuando se produce afectación al erario nacional, y también penal cuando obviamente mediante la actuación de un funcionario se incurren tipos penales, y son estos aspectos los que hay que evaluarse precisamente para garantizar el debido proceso y, como se decía con anterioridad, el derecho constitucional de presunción de inocencia, que sabemos perfectamente que no se aplica en nuestro país, o si se aplica, se ha aplicado de manera parcial, pues hemos evidenciado que en algunos casos a unas personas sí se les ha permitido la inscripción cuando incluso han estado ligadas a proceso, y a otras personas se les ha, en igualdad de condiciones, se les ha rechazado. Pero creo que el derecho de igualdad y la presunción de inocencia debe ser interpretado que mientras no haya una decisión firme de condena que limite los derechos a participar, debiera de allanarse el camino para que todo ciudadano pueda postularse, y sea finalmente, como lo he reiterado, el pueblo de Guatemala el que defina a quién va a elegir, y que no sea en la mesa de los órganos electorales ni de las cortes del país donde se decida quiénes serán nuestros gobernantes, porque eso desnaturaliza, en este caso, el sistema democrático en el que se basa la Constitución en su artículo 140. Muchas gracias, licenciado. Siempre es un gusto y la verdad que nos aclara bastante el panorama. Sofi, no sé si desea reiterar algo. Sí, gracias, licenciado Castillo, por tan interesante análisis. Sí, solo para que nos quede claro, entonces, la responsabilidad de la certeza jurídica en este caso recae sobre el Tribunal Supremo Electoral, licenciado. Así es, porque como lo señala la ley constitucional electoral y de partidos políticos, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, y es el que debe de velar porque se concrete como resultado del proceso electoral la verdadera voluntad del pueblo de Guatemala, y no que se elija sobre la base de los binomios que los grupos de poder paralelo del país pretenden que se someta el día, en este caso, 25 de junio, que es cuando se va a desarrollar la primera vuelta electoral. Yo insto a la población, a todos los ciudadanos, a quienes se postulan, a que ejerzan sus derechos, que impugnen cuando establezcan que haya alguna decisión arbitraria, y confío que finalmente el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad van a actuar con responsabilidad. Tenemos que confiar en el sistema de justicia en Guatemala, no podemos perder la esperanza, porque la Constitución es una y debe de cumplirse, y sobre esa base, como abogados y como ciudadanos, tenemos el deber de
confiar en que el sistema debe de funcionar porque es lo único, es la piedra angular, el cumplimiento de la ley para que se mantenga el Estado de Derecho constitucional democrático en nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Miguel, ¿quieres agregar algo para ir concluyendo ya este tema? Sí, muchas gracias, licenciado, por su análisis. Si pudiera resumir en 3 sus conclusiones con respecto al tema, ¿cuáles serían? Sí, la primera conclusión es el derecho a ser electo no depende de la voluntad del Tribunal Supremo Electoral ni de las Cortes de Justicia del país. Es un derecho que le concede la Constitución a todos los ciudadanos sin excepción alguna y debe de privilegiarse entonces la inscripción de quienes se postulan y que sea el pueblo de Guatemala el que elija. En segundo lugar, que se asiente un precedente por parte de la Contraloría General de Cuentas y de los órganos electorales que no se van a prestar a los intereses de los grupos de poder paralelos del país para que sea el pueblo el que verdaderamente elija a sus gobernantes. Y 3, es momento de que como ciudadanos y guatemaltecos confiemos en las instituciones y hagamos uso de los recursos para que funcione el estricto cumplimiento de la ley, porque como ciudadanos en forma pasiva no vamos a lograr ese objetivo. Tenemos todos que ir al unísono y, como les digo, accionar. Para eso, el mejor instrumento ciudadano es la invocación y la aplicación de la ley ante las arbitrariedades que se puedan dar únicamente. Es así como una vez más, Acción Positiva dedicada a la educación cívica guatemalteca ha analizado hoy un tema de trascendencia e interés para estas elecciones generales 2023. Invitándolo a usted, estimado televidente, si desea ver la repetición de este programa o invitar a amigos y familiares a sintonizarnos mañana en horario de repetición de las 10 de la noche. Así que hasta el próximo domingo con más de Acción Positiva.